¿Hola? ¿Cómo le va, Camilo? Le habla el profesor titular. Mire, Camilo, me tengo que ausentar del colegio en estos momentos por un problema personal, por lo que le transfiero la responsabilidad del dictado de clase. Para facilitarle la tarea he realizado un exhaustivo documental de la historia hídrica de Mendoza. Junto con el video he dejado en dirección un CD interactivo para que los alumnos, luego de ver el audiovisual, puedan ampliar sus conocimientos en la sala de informática. Desde ya, muchas gracias. Y por favor, preséntese urgente en el colegio, porque en minutos más dará comienzo la clase. Ok. Despreocúpese, profesor. Espero responder a tamaño desafío. Es para mí todo un orgullo que usted me otorgue esta responsabilidad. Muchas gracias, profesor. Uy, qué tarde que es. Camilo, concéntrate, concéntrate, concéntrate y transfórmate en profesor. Buenos días, alumnos. Me presento. Yo soy Camilo, el asistente del profesor. Pero antes, una aclaración. No soy un peque, tampoco salí de los libros de Harry Potter. Si bien, como verán, soy de goma espuma, nada tengo que ver con Bob Esponja, ¿eh? A propósito, les cuento que esta forma física que tengo tiene una gran ventaja. Como mi piel no envejece, he vivido miles de años. Soy el Highlander de los muñecos. Ahora, observaremos un video que elaboró el profesor sobre la historia del agua en Mendoza. Yo me voy a permitir interrumpirlo para preguntarles a todos ustedes algunas cositas. Las cosas que les contaré, las viví, las gocé y las sufrí yo mismo. Entonces, atentos, atentos, que empieza la película. Shh, shh. El hombre pisa esta tierra desde hace 8.500 años. Pero fue a partir de 2.000 años antes de Cristo que grupos procedentes del Perú se asientan en la región. Traen consigo fundamentos de la revolución neolítica, agricultura incipiente y ganado doméstico. 700 años antes de Cristo, las condiciones climáticas mejoran. Las vertientes aumentan su caudal y grupos de hasta 5 viviendas explotan los campos aledaños. Para el año 1000 se construyen las primeras obras de ingeniería hidráulica. Canales de largo trazado que riegan enormes superficies parceladas en feudos. Los asentamientos eran en forma de aldea dispersa. El origen de los huarpes no se conoce, pero debido a sus tradiciones agropecuarias, se vinculan con los antiguos habitantes de este territorio. Se asentaron en una amplia zona, concentrándose en los valles fértiles del final del Piedemonte precordillerano, en los valles del Tucumán, o Caria, hoy San Juan, el valle de Huentota o Cuyo, hoy Mendoza, y Luján de Cuyo y el valle de Uco, o Jaurua, se regaba por determinadas acequias que recibían el nombre del cacique de esa tierra. La agricultura fue posible porque derivaron en canales mayores. El Sanjón, cacique Guaymallén, el Guaymallé o Guaymaré, Ayaime, Tobar Grande y Tobar Chico. Profesor, momento. Vamos más lento. Les cuento, alumnos, en aquella época yo vivía en el Alto Machu Picchu y allá, por 1438, unos años antes de que llegaran los europeos, me convoca el cacique inca para explorar los confines de su imperio. Observé que los sistemas de regadío de esta zona eran precarios. El desafío fue traer el agua desde la montaña hacia los cultivos, canalizarla. Y esa fue mi misión. Junto al esfuerzo de todo el pueblo huarpe, logramos al fin bajar el agua. Los huarpes, agradecidos, me nombraron aborigen ilustre.
Y como recompensa me ofrecieron la muchacha más bella. Y bueno, les confieso, por esas cosas del corazón, me quedé en Mendoza. Perdón, continuemos escuchando al profesor. Adelante, profesor, siga. La cultura incaica posiblemente mejoró y amplió la red hídrica, pero no se les puede atribuir el origen de los sistemas de canalización en Cuyo. Estos se remontan a 2500 años antes de la invasión inca. La influencia inca no solo se hizo notar en las técnicas hídricas. Se produce una transculturización en todos los aspectos, construcción de tambos o tambus y una eficaz comunicación a través de las redes viales. El camino del Inca poseía una extensión de aproximadamente 50.000 kilómetros. Se introdujeron nuevas variedades de cultivos de maíz, papa, zapallo, etc. Nuevos materiales en la construcción de viviendas y en la confección de vestimenta. Así se transformó el medio natural y cultural de los huarpes y de todos los pueblos andinos, desde el Ecuador hasta nuestra latitud. Les cuento que vivíamos en armonía con la naturaleza. Fabricábamos vasijas y en las lagunas de Guanacache pescábamos en balsas construidas en junco y totora. Cultivábamos maíz y quinoa. Cosechábamos algarrobas. De los algarrobos, ¿de qué otro árbol lo íbamos a obtener? Y claro, para calmar la sed, había un traguito de chicha, aloja y añapa. Riquísimo. Era una vida tan bella y tranquila que era un privilegio ser de goma espuma como yo para no morirse nunca. Sigamos con la historia. Los valles más importantes de Cuyo eran Caria y Huentota. Su gran tamaño y la disponibilidad de agua proveniente de sus ríos los convertían en zonas muy fértiles. Estos factores determinarán las primeras realizaciones hispanas. Se funda Mendoza en el Valle de Huentota el 2 de marzo de 1561 y San Juan en el Valle de Caria en 1562. Alumnos, a ver, allá, los del fondo. ¿Saben ustedes por qué a estas tierras se las denominó Mendoza? Yo sí sé, porque estuve allí. Allá por 1561 existía en Chile un gobernador que se llamaba García Hurtado de Mendoza, quien envió a estas tierras a don Pedro Ruiz del Castillo para fundar una ciudad, la nuestra, Mendoza. Aunque, momentito, yo recuerdo que un año después, para la Pascua de 1562, llegó otro conquistador, con más sed de gloria y títulos que el anterior. Decide cambiar el nombre de Mendoza por el de Ciudad de la Resurrección. Pero quiso la historia que esta ambición quedara en el olvido. ¿Qué le vamos a hacer? Por favor, sigamos con la historia. La fundación de Mendoza está íntimamente ligada a la obtención de mano de obra aborigen para la instalación hispana en Chile. Pocos se quedaron para trabajar en las nuevas propiedades cuyanas. Los rebeldes huyeron a sitios inhóspitos, como el complejo lagunero de Guanacache. En aquel momento llegaron unos personajes muy extraños, de sombreros y escudos metálicos, montados a caballo. Todo, costumbres, religión, idioma, hábitos, eso era lo que venían a imponer. Con la Biblia, con el látigo o con la muerte. Yo supe desde el comienzo
que llegaban con un solo objetivo principal: apropiarse de todo. Pero en esa ocasión, el pueblo huarpe, de naturaleza pacífica, no me escuchó, porque nunca imaginaron las intenciones de los conquistadores. Cuando al fin las descubrieron, ya era demasiado tarde. Para 1610, la decadencia de Mendoza era evidente. Solo tenía 3 iglesias, 32 casas, de las cuales 1 o 2 cubiertas con tejas y el resto de paja. El núcleo fundacional de Mendoza se ubica a 19 kilómetros al norte del río donde se obtiene el agua para riego que se canaliza por el Canal Sanjón. La ciudad colonial está compuesta por 25 manzanas recostadas sobre el Canal Sanjón. En ella se diferencia una plaza central y un poblado de 30 vecinos encomenderos. ¡Alumnos! ¡Alumnos! ¡Despacio! Casi me pegan un tizazo. Alumnos, tarea para la próxima clase. Deben buscar información sobre los encomenderos. ¿Tomaron nota? Encomenderos. Pero no olviden escribir una reflexión personal, porque para el profesor es muy importante tu opinión. A propósito, ¿les parece conocida una plaza que acaban de ver? Algunos de ustedes pasan todos los días por ahí. ¿No será la actual plaza del área fundacional, ubicada en la 4ª sección de nuestra capital? Sigamos. Un canal abierto proveniente del Challao, que termina subterráneo en la fuente de la plaza central, abastece de agua a la población. Son los negros y mulatos al servicio de la gente pudiente los encargados de esta tarea. Cuando no funcionaba el canal del Challao, se tomaba agua de la acequia del Rey, y en las grandes sequías se recurría al Sanjón al este, el Tajamar, y la acequia Tabalque al oeste. Se bebe el agua de las acequias aclarada en cántaros o botijones de barro cocido o destilada gota a gota en vasijas de piedra pómez, llamadas destilerías. No, chicos, no es speed con vodka. Es insípida. Es inodora. Y es incolora. ¿Es? Muy bien. ¿Cómo saben, chicos? Es agua potable. Pero, ¿cómo es esto, alumno, de las vasijas que nos contaba el profesor en el video? Antes, ¿acaso no salía agua potable por la canilla? Mejor vamos a consultar a un experto en este tema. Entrevistaremos al doctor Jorge Ricardo Ponte. Bienvenido, doctor. Cuéntenos, a ver. Hola, Camilo. En las casas habían varios patios. Algunos patios eran con huertas, otros eran con chacra, otros eran con frutales. Y también, ¿no es cierto?, o había una pileta de decantación donde el agua que venía con mucho limo, con mucho arrastre, ¿no es cierto?, decantaba, y esa agua, ¿no es cierto?, después, si se quería, se hacía un segundo filtrado mucho más cuidadoso, que era a través de una vasija con piedra pómez, ¿no es cierto?, y ese era el agua que se usaba, ¿no es cierto?, para beber. Gracias, doctor Ponte, por su gentileza. Ahora continuamos con el documental. Pero no se vaya, doctor, que enseguida volvemos con algunas preguntitas más. La fisonomía urbana está definida en el 1700. 5 son grandes templos: el Cabildo, un hospital, 2 colegios y algunas capillas. Toda esta infraestructura urbana se puede mantener gracias a la ampliación de las acequias
y otras obras de canalización como la acequia de la ciudad o tajamar. Estos canales marcan la traza urbana y son la defensa indispensable contra los aluviones. Una de las obras de mayor importancia para dominar el río Mendoza, evitar problemas de inundaciones y obtener agua durante todo el año es la toma de los españoles. Los diques criollos, hechos con hampa, carilla y piedras en base de pie de gallo, no eran lo suficientemente eficientes para contener la abundancia de agua en la estación de verano, por lo que en los cauces se formaban grandes ciénagas que inutilizaban parte del terreno cultivable. Para 1822, Mendoza tiene una traza urbana 3 veces más grande que la fundacional. Sobre el límite este se extienden las 7 cuadras de la Alameda, iniciada en 1806 y terminada por San Martín en 1814. Esta expansión urbana se logra gracias a la introducción en el año 1801 del álamo, Populus nigra, que tuvo como responsable a Juan Cobos, que trajo las primeras estacas desde Europa. A partir de la introducción de este árbol exógeno, se estructura el espacio agrícola mendocino y se genera una regla ambiental y económica que propone una vida en convivencia con lo forestal. En el fatídico 21 de marzo de 1861 se produce un terremoto que trunca el avance de la ciudad. Todo se reduce a escombros, sepultando a 2/3 de la población. A las pérdidas materiales y de vidas humanas se suma el desconcierto y la falta de políticas claras para la reconstrucción de la ciudad. Ay, nos quedamos sin ciudad. Fueron apenas unos segundos terribles. Recuerdo que corría tratando de salvar a los niños y ancianos atrapados en la iglesia de San Francisco. Todo era desolación, llanto y muerte. Pero bueno, debíamos levantar la nueva ciudad de Mendoza. Es por esto, alumnos, que construimos enormes y hermosas plazas, anchas veredas y propiciamos la plantación de árboles. A propósito de las plazas, cuando el profesor menciona una enorme plaza y 4 más pequeñas circundantes, ¿saben ustedes a qué plazas se está refiriendo? Otra preguntita. A ver qué me dicen los de la primera fila. A ver acá que están muy calladitos. ¿En qué lugar se construyó la primera casa de gobierno? ¿Qué fue de esta? ¿A qué se llamó la primera manzana cívica? ¿Y dónde estaba ubicada? ¿Qué historias pueden contar de este tema? Alumnos, presten atención. Tarea para la próxima clase. Indagar sobre estos temas y enviar las respuestas al siguiente email que aparece abajo de la pantalla. En 1863 se designa por ley el asiento de la nueva ciudad capital. Se emplaza en la Hacienda San Nicolás, al sudoeste del asentamiento primitivo. El plano de la nueva ciudad es un tablero de ajedrez, una cuadrícula regular con 8 manzanas por lado. Las calles tenían 20 metros de ancho y las avenidas 30 metros. El responsable del proyecto de la nueva ciudad es el arquitecto Julio Ballofet. Al damero de estilo español que sigue siendo Mendoza, se le agrega un elemento de suma importancia. Se decide plantar árboles en las calles y lugares públicos. Se logra así nuevas características ambientales, lugares públicos más seguros en caso de sismos y la posibilidad de usos alternativos. El nuevo modelo urbano necesita de la expansión de la red de canales y acequias. Una vez más, son el elemento indispensable para hacer posible la expansión urbana y el arbolado público. Perdón, para los que se ríen allá en el fondo, no soy Bob el constructor, ¿eh? Cuidadito. Como decía,
con este tema de las acequias siempre se me presentan dudas. Por eso vamos a volver con el doctor Ricardo Ponte para que nos aclare el siguiente interrogante. Doctor, ¿la necesidad de plantación de árboles motivó la ampliación de la red de acequias o las acequias se originaron para responder a otros fines? Cuéntenos, doctor. Los mendocinos de aquella época se plantearon, bueno, ya que tenemos acequias, podríamos plantar árboles. Y como las veredas del trazado de la ciudad Terremoto eran veredas muy anchas, de 4 metros, se daba perfectamente que se plantaran árboles al lado de estas acequias que habían sido al origen para llevar agua potable a las propiedades. Y es así como se plantan los primeros árboles en las calles, que son unos álamos carolinos, que rápidamente crecieron y que le dieron a los mendocinos una nueva ciudad arbolada que no se había conocido en los 350 años anteriores de existencia de la ciudad. En 1876 se construye un acueducto que trae agua del Chayao, baja por la calle Unión, Sarmiento, y termina en la Plaza Independencia. Su cañería de barro cocido distribuye agua en la zona más poblada y en 1884 se establece el servicio de agua a domicilio. Las 2 últimas décadas del siglo XIX son de suma importancia. Es el comienzo de las grandes realizaciones. En 1893, el ingeniero Chipoletti realiza obras para derivar aguas del canal Sanjón. El riego por acequia se amplía constantemente. Pedro Molina construye por su cuenta el canal Chachingo. En 1884, durante el gobierno del coronel Rufino Ortega, se sanciona la Ley de Aguas, que establece la distribución y administración del agua de riego. En 1887, toma la gobernación don Tiburcio Venegas, considerado el padre de la irrigación en Mendoza. A él se le deben los diques derivadores Chipoletti, Medrano, Gil, Carrodilla, del Pilar y todas las obras de mampostería de los canales Sanjón, Matriz, San Martín, Reducción y el saneamiento del Junín, Barriales, Alto Verde y Barcala. Crea, en 1894, el Departamento de Irrigación. Los problemas de salubridad son graves en 1896. Es casi imposible la vida en Mendoza. El inmigrante se retrae. No quiere habitar un suelo donde sabe que su existencia corre serios riesgos. Esto se debe a la falta de agua potable, cloacas, recolección de residuos, construcción con materiales antiguos, poca renovación del aire. Estos elementos, sumados a la industrialización incipiente, hacen que empeore la calidad de vida y aumente el riesgo de enfermedades epidémicas como la difteria, cólera y viruela. Hacia finales del siglo XIX se produjo una segunda catástrofe que se llevó más vidas que el mismo terremoto. Morían más personas de las que nacían. Vamos a entrevistar al profesor Carlos Campana, un gran historiador, para que nos hable del tema. Cuando, una anécdota muy interesante, por ejemplo, cuando fallecían estas personas que contraían el cólera, se les ponía, antes de enterrarlos, cal en el cuerpo para que no se propagara la enfermedad. Además, hubo una farmacia de un italiano que hacía una especie de medicamento para justamente que la gente no se contagiara. El doctor Julio Lemos informa en 1895 que la difteria ha matado 26.000 personas en solo 6 años. Son más los que mueren que los que nacen. Emilio Coni, director de Salubridad, realiza un plan de sanidad ambiental. Incluye un censo sanitario, limpieza en las calles, control sobre desperdicios en los cauces, sobre todo en la zona del Matadero. Es obligatorio consumir agua potable y se contrata al arquitecto Carlos Teis para el diseño y realización del Parque del Oeste, hoy San Martín. Al cabo de un año de trabajo se plantan 40.000 árboles y
y se construye un lago artificial como reservorio de agua para riego y se logra un factor más de humectación ambiental. Nada queda del terreno pedregoso de clima árido y humectación cero. En estas condiciones, la sanidad ambiental está garantizada. Se crea de esta manera un nuevo concepto, la ciudad árbol. Alumnos, silencio, silencio. Este video llegó a su fin. Pero cuidadito, ¿eh? La historia nunca termina. Siempre está viva y si ustedes quieren, pueden ser protagonistas. Anímense, vamos a construir un presente distinto. Otro mundo es posible. Ahora le cedo la clase al preceptor, quien los acompañará hasta la sala de informática, donde continuarán desarrollando los temas con nuevas tecnologías. Esta vez trabajarán con un fabuloso CD interactivo. Nos vemos ahí. Chau, chicos. Camilo, concéntrate, concéntrate, concéntrate y aparece en el CD. ¡Ey! Ya llegué al CD, chicos. Apúrense, apúrense que los estoy extrañando.